¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. Vamos a hablar de un tema hoy que nos debe de dejar mucho para la reflexión, pero también que nos abre posibilidades muy amplias de acción de parte de todos, de todas las empresas, de todos los empleadores, de personas o quienes tienen la posibilidad de brindarle empleo a alguien. Y es el empleo a personas que lamentablemente padecen alguna condición de discapacidad. Le voy a dar un dato que es verdaderamente dramático. Se considera que en México hay más o menos 13,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. El 95% de estas personas depende en alguna medida de su familia, de su apoyo familiar, y apenas un 20% considera que tiene un ingreso digno para cubrir sus necesidades. Vamos a hablar de este tema. Me acompaña Laura Patricia Obregón. Ella es directora, presidenta de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que tiene información importante que, le insisto, nos debe de mover a la reflexión. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, son muchas personas con algún tipo de discapacidad y entiendo, según la estadística, poco el apoyo. Bueno, eso tiene un origen histórico. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué se habla tanto de incluir a la gente discapacitada? Quiere decir que en algún momento hubo una exclusión. Y esto tiene un origen histórico, que es que la gente pensaba, o más bien los gobiernos, pensaban que la gente discapacitada era enferma. Se consideraba como una enfermedad. Entonces, incluso durante mucho tiempo, a la gente con discapacidades graves la tenían en lugares especiales, como si fueran hospitales. Aislados. Segregada, en fin. Cuando se empezó a luchar por la igualdad de los derechos raciales, de género y bueno, toda esta corriente, incluso se promovió la inclusión de la gente con discapacidad. Y fue entonces que comenzó a adaptarse la infraestructura que se tenía para vivir para la gente con discapacidad. Entonces, se empezaron a incluir infraestructura en construcción de rampas, se les empezó a incluir en los trabajos, se les empezó a tratar de una forma distinta, porque se dieron cuenta de que no era gente enferma, que no hubiera una discapacidad mental, era simplemente una diferencia física en donde tal vez no veían igual que todos o no podían moverse igual que todos. Pero no, supongo que la condición de discapacidad varía de persona a persona, el grado de esta condición, pero no necesariamente les impide. Exactamente. Y además de que no les impide, tienen las mismas necesidades que tenemos cualquier otra persona. Y necesidades también de vivir en forma independiente, claro, que eso es lo más importante, de lo que hablabas al principio, dependen de sus familias. Claro. Y eso también es porque, bueno, obviamente todo este proceso de inclusión no es total, sino hasta que las regulaciones empiezan a hacer algo para que sea total ese proceso de inclusión. Cuando le mencionaba el tema del apoyo familiar, no es que esté mal, evidentemente. Somos una sociedad que arropa mucho a las personas con discapacidad, a madres de familia. Somos una sociedad muy cobijadora y eso está excelente. Pero efectivamente una persona, sin importar que tenga o no alguna discapacidad, debe de tener los medios para ser autosuficiente. Hace un momento yo decía que no se les brindan los apoyos. Yo creo que más que apoyos, pues que se les dé la oportunidad como a cualquier otra persona. Bueno, en 2012 se hizo la reforma a la Ley Federal del Trabajo. En esta reforma ya se modificó el artículo 3. El artículo 3 que habla del derecho al trabajo. Sí. Y dice que no se debe discriminar a ninguna persona por motivos, ya se incluían algunos motivos en la redacción previa, pero ahora ya se incluye el motivo de discriminación por discapacidad. Entonces ya no puedes discriminar ni al momento de seleccionar diversos candidatos a un empleo, si tienen la misma experiencia, las mismas capacidades y alguno de ellos tiene una discapacidad, no tendría que ser motivo. La discapacidad no tiene que ser motivo lo de que discriminación. diferencia. Exactamente, así como tampoco lo tiene que ser el sexo o lo tiene que ser alguna otra característica de la persona. Y lo mismo, cuando ya está contratada la persona, tendría que estar trabajando en las mismas condiciones y con los mismos beneficios y una remuneración similar a la gente que está desempeñando las mismas actividades dentro de la fuente de trabajo. Laura, este artículo que me mencionas, el tercero en la Ley del Trabajo, con estas adiciones, está muy bien, se oye a todo dar. Sí. Lamentablemente hay muchos artículos de muchas leyes, pues que se oyen bien, pero que se hacen mal. Sí. Supongo, por las cifras que platicábamos al inicio de la plática, que no se está cumpliendo del todo, y te preguntaría, ¿qué tanto se cumple? Bueno,
Este artículo es muy reciente Sí. y no porque esté en la Constitución ahora quiere decir que todo el mundo lo va a Sí, no, cumplir, como bien evidentemente. dices, pero ya se está, después, con posterioridad a este artículo, se promulgó una ley federal de inclusión a la gente con discapacidad. Y en esta ley federal se habla de los esfuerzos que van a hacer las diversas autoridades para incluir a la gente discapacitada a la vida. Entonces se habla de los discapacitados en el trabajo, pero también en su vivienda, en el derecho al salud, al deporte Sí, y sí. todos los demás ámbitos. Y después, como obviamente pues estos artículos son muy generales, Sí. se está promoviendo ahora una norma oficial mexicana, que es la norma 034, que está publicada ahora para discusión y que esperemos que pronto entre ya en vigor, en donde ya se establecen las características específicas de cómo tienen que estar acondicionados, por ejemplo, los lugares de trabajo para que las personas con discapacidad puedan acceder, estar seguras dentro de esos centros de trabajo. Claro. Y eso pienso que va a generar también más conciencia en los patrones, porque parte de toda esta reforma laboral tiene mucho como intención la productividad. Sí. Entonces está obligando también a los patrones a capacitar a sus trabajadores. Y esta capacitación se tiene que impartir como una responsabilidad del patrón. Impartirla a alguien con discapacidad que sabes que va a ser bueno en el trabajo o impartirla a otra persona que no la tenga, Claro. para el patrón va a ser igualmente comprometedor porque está Sí, invirtiendo sí, sí, en su sí. trabajador. Claro, y Entonces le los debe va de a redituar concentrar. lo mismo, Claro. Y evidentemente. cuando entonces se den cuenta que en la práctica esto va a tener una consecuencia de, tienes razón, esta persona tal vez no ve igual que yo o tal vez no se mueve de la misma forma que yo, no es tan veloz como yo, pero tiene una gran atención al público, hace muchísimo esfuerzo en no sé, tal vez es un auxiliar administrativo. Claro, bueno, finalmente es lo que pasa con cualquier persona, no todos somos buenos para todo. No. Haya o no haya una discapacidad, pues no todos podemos hacer de todo y hay que reconocerse y aceptarlo así, pero hay donde uno puede encajar, sin Claro. ninguna duda. Te preguntaría, más allá de la promulgación de leyes, de la discusión de reglamentos, la norma oficial que ojalá se apruebe muy pronto, Sí. ojalá que no duerma el sueño de los justos como pasa con muchas leyes. pero Parece que no será así, ya Ojalá. está en periodo de discusión. Ojalá, eso está muy bien. Más allá de eso, ¿qué tanto ha permeado la cultura de inclusión en las empresas, en los patrones? Mira, yo te puedo hablar por las empresas que son miembros de la asociación que yo actualmente presido. ¿Cuántas tienen? Perdóname. Somos ¿cuántas 20 empresas, Ok, pero aunque suenan pocas, tenemos 150,000 empleados entre todas las que ya empresas. no son tan pocos. No, somos el 1% de la base del IMSS. O sea Perfecto. que te puedes dar cuenta que es una asociación que... Que tiene cierta representatividad, que es significativa. Sí, nosotros representamos a las empresas de tercerización, que Ujú. mucha gente no conoce el término tercerización, pero es la subcontratación Ok. o el outsourcing. Ujú. Lo que pasa es que en México hay muchas empresas que se llaman de outsourcing y son empresas simuladoras Ujú, que llevan a cabo prácticas ilegales y que evaden a costa de los trabajadores. Nosotros nos dimos cuenta de esta situación y de la mala fama que tiene el término y agrupamos a las empresas que hacemos las cosas correctamente. Entonces, en esta asociación, que ustedes pueden consultar quiénes son las empresas asociadas en la página de la asociación, que es www.amech.com.mx, Muy bien. estamos estas 20 empresas que muchas tenemos contratados a muchos empleados tercerizados y los ponemos a disposición de nuestros clientes en diferentes centros de trabajo. Muy bien. Nosotros, junto con los clientes, estamos promoviendo esta inclusión y estamos promoviendo la capacitación de esta gente discapacitada y estamos promoviendo sobre todo el trabajo decente. Es un estandarte de nuestra asociación, la promoción del empleo formal y del trabajo decente, que es un concepto que se incluye ahora también en la Constitución con todos estos conceptos de no discriminación. El trabajo decente, ¿qué es? Que por el mismo trabajo todos reciban la misma remuneración y los mismos beneficios. Entonces nosotros estamos haciendo conciencia en nuestros clientes que cada vez más, te digo, está permeando. Son conceptos relativamente nuevos en México, Sí, sí, sí. aunque en el mundo ya tienen algunos años, sobre todo en este siglo ya se están trabajando así. Por parte de la OIT son los conceptos que se están manejando: el trabajo decente, el trabajo digno
Y estos conceptos, te digo, lo que hacen es equiparar el trabajo de cualquier persona, no importando su condición. Todos tendrían que tener los mismos beneficios, un trabajo remunerador y un buen nivel de vida, un equilibrio también en la vida, en el trabajo y en la vida, porque también hay estadísticas que dicen que, bueno, la gente con discapacidad a veces la ponen a trabajar tiempo extra porque saben que necesita el trabajo. Y además va de la mano a veces, lamentablemente, una condición de discapacidad con un abuso laboral o con una carencia económica que lleva a que su nivel de vida tampoco sea el adecuado. Pero también cada vez más los trabajadores discapacitados saben que pueden acudir a las autoridades, a derechos humanos, en caso de que tengan alguna violación a esos derechos, como por ejemplo que ellos sepan que no fueron contratados por tener estas características de discapacidad y pueden ir a quejarse con la CONAPRED y entonces ahí tener una ayuda para poder tener más acceso a empleo, ¿no? Y mayores oportunidades. 20 empresas son ustedes. Supongo que no arrancaron las 20. No, comenzaron 3. Incorporando. Sí. ¿Qué respuesta ha habido, qué impresión ha habido de las empresas que se han incorporado? Supongo que la experiencia ha sido grata. Más allá de la dignidad de las personas, laboralmente debe ser una experiencia grata. Mira, nosotros lo que hacemos para poder incorporar a un nuevo asociado es hacer una auditoría de todos sus procesos, para estar seguros de que que los asociados de AMECH cumplen con el mínimo de la calidad que requiere la prestación de un servicio correcto y formal de tercerización. Entonces viene un auditor con cara de malo y te revisa todo lo que tienes en tu empresa, y si pasas esa auditoría, entonces puedes ser miembro de la asociación y te recibes un sello, que le llamamos el sello de calidad, que tú puedes ostentar frente a terceros como una garantía de que cumples con toda la legalidad, que pagas todos tus impuestos, las aportaciones de seguridad social y las aportaciones, laborales en general. ¿A qué te obliga el sello? Este sello te obliga a conducirte con transparencia y con legalidad. Y te obliga, como te digo, a conducirte con transparencia, con legalidad y a promover el empleo formal, que es lo más importante. Nada de que yo contrato a un trabajador y luego lo doy de alta en el IMSS con un salario mínimo. Y por abajo del agua hacemos ahí alguna tranza. Y que te pago por acá. Eso es lo que ha dado mala fama a la figura del outsourcing. Y bueno, en la contratación por medio del outsourcing no es para que el trabajador tenga menos, sino para que el trabajador tenga lo que tiene, o sea, tenga la remuneración justa. Claro. Y obviamente tiene un beneficio para el cliente del outsourcing o de la empresa de subcontratación, porque no tiene que tener tal vez todos los conocimientos, estar actualizado, ser un experto en contratación de personal. Probablemente un departamento de recursos humanos con una infraestructura gigantesca, eso le puede bajar un costo. Claro, entonces tú contratas un experto. Y yo siempre me gusta hacer la comparación como cuando tú te vas a hacer una cirugía de corazón y entonces vas al colegio de médicos que están acreditados para operar el corazón. Si tú vas a contratar gente, pues acude a la asociación en donde están las empresas acreditadas para contratar gente y que tú no te veas después en un problema por evasión. Que eso tiene una cosa además muy buena, porque supongo que ustedes, como empresas de outsourcing, ya hicieron un trabajo de certificación del empleado, de sus condiciones, de sus capacidades, de sus habilidades, de sus destrezas. Entonces ya entregan personas, digo, mal dicho el término, pero bueno, ponen personas en las empresas que ya están, digamos, suficientemente capacitadas para desarrollar esa actividad. Ya la empresa se ahorra esa parte que a veces es complicada. Bueno, la capacitación tiene que ser continua. Sí, bueno, claro. Y la ley dice que es una obligación del patrón. Nosotros somos patrón, pero obviamente hay cosas técnicas que nosotros no conocemos. Pero entonces de la mano con el cliente vamos generando esa conciencia de hacer los programas de capacitación. Y desde el punto de vista del reclutamiento y selección, no todas las empresas que formamos parte de la asociación hacemos reclutamiento y selección, pero sí muchas de ellas lo hacemos y también cumplimos con toda la regulación que se pide para una agencia de colocación. Ahora vamos a hacer una pausa, es muy breve, son un par de minutos, quédese con nosotros y seguimos conversando, ya regresamos. Estamos de regreso platicando sobre el empleo en personas con discapacidad. Platicamos con Laura Patricia Obregón, ella es presidenta
de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Hay información importante. Ahora, fuera de cámara, platicábamos respecto a la importancia de la capacitación y de tener un primer empleo, de ir acumulando experiencia laboral que, más allá del tema de una discapacidad o no, es importantísimo. Sí, y como yo te comentaba, las empresas de subcontratación que forman parte de nuestra asociación muchas veces tienen este tipo de empleo que no te ofrecen en cualquier lugar, que es como tu primera oportunidad para entrar en el mundo laboral. Entonces, para los discapacitados se vuelve una fuente muy valiosa de oportunidades para poder comenzar a incluirte en el trabajo laboral formal y tener tus cotizaciones en el IMSS, tu atención de IMSS, etcétera, todo lo que platicábamos, pero sobre todo empezar a formar un currículum, porque muchas veces no te contratan en ningún lugar si no tienes ese currículum formado. Sí, claro. Entonces, el tener la oportunidad de llegar después y decir, bueno, yo ya tuve experiencia en esta área, en estos empleos, y todos ellos fueron empleos formales, en las mismas condiciones que otras personas que desarrollaban las mismas actividades, pues qué mejor oportunidad. Fíjate que un primer empleo siempre es importante y suele ser complicado, porque en todos los empleos piden las dos cosas, juventud y experiencia, y a veces no se pueden las dos cosas. Sí. Entonces, qué mejor que tu primer empleo sea con todas las prestaciones de ley, que estés integrado, que estés laboralmente correcto, porque vas haciendo tu currículum también laboral correcto. Claro, porque además un empleo sin las prestaciones de ley no es un empleo, de acuerdo con, Claro. con lo establecido en la ley. Obtendrás ahí tu ingreso, que está bien, pues, peor sería no tener un ingreso, pero no es lo mismo. Entrar de lleno al trabajo formal, que eso es lo importante y lo que estamos promoviendo en la asociación. No importa que sea un trabajo temporal, no importa que sea un trabajo por un proyecto determinado. Muchas veces a la gente discapacitada, no sé, se le contrata porque van a atender una temporada, ¿no? La temporada de Navidad. Bueno, esa es la más típica, ¿no? Y entonces necesitas muchas personas para contestar el teléfono. Podrías dar oportunidad a la gente discapacitada o a gente joven que está todavía estudiando y que nunca había trabajado. Claro. Todo este tipo de sectores de gente productiva, pero que no siempre es bien aprovechada. Entonces, poder contratarla por una temporada, pero hacerlo de manera formal es más que valioso para el mismo trabajador. Oye, ¿hay carreras laborales que han empezado así, con esta primera oportunidad? Muchísimas, y da muchísimo gusto el poder ver cómo la gente se desarrolla y saber que tú le diste ese primer impulso. Nosotros tratamos de reunir mucha información estadística dentro de la asociación, que además la pueden consultar en la página de la asociación, publicamos ¿Es de libre mucha acceso la información? Sí, y no solo se refiere a discapacidad, Sí. Hoy estamos hablando de eso, pero se refiere en general muchos datos de empleo y tratamos de tener pues la información más actualizada. Y de esta información te podría yo decir que los datos de primer empleo, los datos de jóvenes, los datos de gente mayor de edad también, son muy interesantes porque estamos proporcionando trabajo formal a esos sectores en una forma importante en nuestro país. Oye, supongo que las autoridades laborales están interesadas en estos programas. Muy interesadas. Incluso estamos trabajando muy de la mano con las autoridades laborales. Tenemos una muy buena relación con ellos. Toda esta relación empezó con la reforma laboral y con la reforma a la ley de IMSS y recientemente con la ley de Infonavit, porque tanto la ley de IMSS como la ley de Infonavit establecen una obligación para las empresas de subcontratación y para sus clientes de presentar una información trimestral. Y así ya tienen ubicadas a las empresas formales. Todas las empresas miembros de nuestra asociación estamos presentando esta información trimestral que se refiere a cuánta gente tenemos contratado, en qué centros de trabajo están, todo es muy transparente. Toda la transparencia en el ingreso, es decir, me decías hace rato, si una persona está registrada en el Seguro Social como que cobra 10,000, son 10,000. Son 10,000. No es que le den 10 por acá y otra cosa por fuera. Exacto. Y además así, las autoridades recaudatorias o la obviamente. Parte recaudatoria del IMSS y del Infonavit tienen ubicados quiénes somos estas empresas formales que estamos pagando las contribuciones al 100%. Y también para el cliente es un beneficio el saber poder dormir tranquilo, que no va a tener una responsabilidad solidaria. Que al cabo del tiempo no te va a llegar una auditoría de Hacienda y... Tal vez te va a llegar la auditoría, pero tú vas a poder con toda tranquilidad decir, mis empleados están en regla y al 100%. ¿Qué planes hay hacia futuro? ¿Piensan, quieren incorporar más empresas? Claro. ¿La idea es esta? Nuestra idea es que nos conozcan. Ha sido un trabajo difícil
te digo, la mala fama que tiene nuestra industria. Sí, sí. Entonces ha sido un trabajo difícil y también porque de repente nos hemos topado con alguna empresa que quiere pertenecer a la asociación y que no la vemos tan formal. Claro. Entonces es una labor minuciosa. No falta el que se quiere pasar de vivo. Claro, porque quieren el sello, porque este sello de verdad es una garantía de un trabajo bien hecho y de una legalidad al 100%. Entonces, para nosotros es muy importante el minucioso estudio de cada una de las actividades que llevan a cabo las empresas miembro y además no solo para asociarte hacemos la auditoría, sino que la auditoría se repite cada 18 meses para seguir verificando el cumplimiento de las obligaciones. Para que no baje la calidad. Exactamente. Entonces, claro, nuestra intención es que cada vez más empresas se asocien a AMECH y que cada vez se conozca más que existe una subcontratación formal, una tercerización formal y bien hecha, pero obviamente pues es una labor que ha costado trabajo. Tenemos 10 años aproximadamente menos de 10 años con la asociación. No, 10 años, se comenzó en 2002. Perfecto. Ajá, pero bueno, pues 10 años no son muchos. No, no son muchos, además en este terreno donde, pues si bien ahora se escucha del outsourcing, de la tercerización, la verdad es que no es tan socorrido todavía. Exacto, y además recientemente se incorporó en la legislación el término, pero antes pues no había algo que, como el subsecretario del Trabajo nos comentó, que bautizara dentro de la ley. La propia actividad, fuera de que estuviera legal o ilegal, era informal porque no estaba regulado. Sí, había artículos que podían entenderse, pero ahora se le llama tal cual en la ley y eso es muy importante porque es un reconocimiento legal de la actividad. Dos cuestiones. Empresas interesadas en afiliarse, en obtener esta certificación y que quieren estar verdaderamente en regla, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues se pueden acercar a la asociación. ¿De cualquier ramo? ¿De cualquier rubro? Empresas de subcontratación, no importa a quién le presten los servicios. Muy bien. Sí, no importa, porque obviamente somos muy diferenciadas. Hay quienes prestan sus servicios a ciertas industrias y otros a servicios. Sectores. Ajá. Pero en cualquier lugar de la República, con que se acerquen a la asociación, ahí estamos a su disposición constantemente, y los teléfonos y el correo electrónico los pueden encontrar en la página de la asociación. Sí. Les repito, www.amech.com.mx. Vamos a poner ahora para que la pueda checar, pero sí. Muchas gracias. .amech.com.mx y también tenemos redes sociales. En las redes sociales se puede encontrar mucha información, también un canal de YouTube. A todos se puede acceder desde la misma página, entonces ya nada más le aprietas el iconito de Facebook, de YouTube. En YouTube tenemos videos muy interesantes con información importante, incluso tenemos uno sobre discapacidad, que es el tema que platicamos hoy. Y sobre este mismo tema de discapacidad, personas interesadas en que se les descubra su talento. Ay, pues nos encantaría que si se quieren... Se acercan con ustedes. Acercarse a nosotros podemos ver cuáles de las empresas que ahora forman parte de la asociación tienen proyectos en donde puedan encajar y podemos ayudarles a integrarse al mercado laboral formal. Fíjese, 150,000, dije hace rato personas trabajando, no, son empleos, que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, porque hay rotación. Porque hay rotación, pero 150,000 empleos no son poca cosa tampoco. Son muchos. Sí. Estamos muy contentos por eso. Excelente. ¿Alguna recomendación más que nos quieras hacer para las personas, insisto, que quieran llegar con ustedes? Pues mira, se habla mucho de la industria de la subcontratación, del beneficio para el cliente, pero la recomendación yo la haría a los trabajadores. Si te vas a contratar por una empresa de subcontratación, revisa siempre que sea una empresa legal, que te estén dando un contrato, que reúna las condiciones legales. Por cierto, yo soy trabajador y me quiero contratar a través de una empresa de outsourcing. ¿Cómo sé que es buena o mala? ¿En qué me debo de fijar? Bueno, que te den un contrato. Tú tendrías que tener un contrato, que no te hagan firmar una renuncia anticipada. Hay empresas que tienen esas prácticas que la verdad no son nada ortodoxas y la Ley Federal del Trabajo lo prohíbe. También que estés dado de alta en el IMSS y que esa alta en el IMSS sea con tu salario real. O sea, si tú estás percibiendo un sueldo de 5,000 pesos, tu alta en el IMSS debe decir que estás percibiendo 5,000 pesos. Que te paguen obviamente un aguinaldo, ahora en diciembre es el tema de moda, que te paguen una prima vacacional, que te respeten tu antigüedad, pues lo que pide cualquier patrón, ¿no? A veces me preguntan, oye, es que el outsourcing sirve para evadir. Y yo pienso, pues una persona que va a contratar, ya sea con outsourcing o sin outsourcing, si su intención era no pagarle completo al trabajador, lo va a hacer. Entonces, el que quiere pasarse de vivo, haya o no haya outsourcing, haya o no haya ley, lo va a hacer. Claro, entonces busca ya sea que te contraten directo o que te contraten por una empresa de subcontratación,
o de tercerización, como nosotros le llamamos, es importante que revises que esas características tenga tu contratación. Excelente, pues ahí lo tienen. Mire, son dos temas importantes. Primero, la posibilidad de que personas con discapacidad se integren al mercado laboral, la necesidad de que se integren por una serie de circunstancias de satisfacción de sus necesidades, de independencia, en fin, todo lo que a todo mundo nos es importante finalmente. Sí. Y el otro tema es las empresas de outsourcing, que lejos de ser esta satanización de que se dedican a la evasión, no es cierto. Hay empresas bien establecidas que lo que quieren es cumplir muy bien, y quienes se afilian a ese tipo de asociaciones, como la que tiene Laura, lo que quieren es estar verdaderamente transparentes. Oye, te conviene más estar en orden, ¿no? Bueno, a todos nos conviene más estar en orden. Yo no me quiero imaginar una persona que trabajó toda su vida y llega el momento de su pensión, nunca revisó si estaba o no dado de alta en el IMSS o con qué salario. O tu empresa, imagínate, que tengas tu empresa. Bien mal, supongo que es un patrimonio que te cuesta trabajo formar. Claro. Para que a la hora de la hora, por una mala decisión, que contraste un outsourcing chafa, te llegue Lolita, te llegue claro. Hacienda y ¿para qué quieres? Sí, tú estás arriesgando tu patrimonio y dando fuentes de empleo a terceros, claro, para que una empresa simuladora termine con ese esfuerzo, ¿no? Entonces sí, es importante poner atención, y yo insisto en llamar la atención del trabajador. Claro. Nuestra labor también es que el trabajador esté tranquilo. O sea, esta promoción del empleo formal no es solamente para que el empresario esté seguro que su patrimonio está protegido, también el trabajador revisen, o sea, que los trabajadores revisen que está en orden su IMSS. Eso perfecto. Yo sería lo que les recomendaría. Excelente. Laura, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos en otra ocasión con otra charla en línea.